Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Hermanos y hermanas, vamos a entonar esta alabanza para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor.
buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio por aquí, por el Tabernáculo Ebenecer, desde acá, desde Barquisimeto, Venezuela. Saludo en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están aquí sentados en sus hogares, en su vehículo, en su lugar de trabajo, en cual lugar usted puede estar oyendo estas palabras de día en día para su edificación de su alma, porque sabemos que la palabra de Dios es la que edifica el alma, la que nos conforta, la que nos ayuda a agarrar músculos, porque la fe es un músculo, haciéndolo que se desarrollen y creer en la palabra de Dios, porque sabemos que la fe viene por oír palabra de Dios, y la fe es revelación de quién es Dios. Y si usted no oye palabra, entonces no es revelación. Por eso mismo que la fe es músculo, tiene que ir formándose usted en su mismo miembro espiritual para que vaya creyendo más cada día de quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya que la demanda de Dios para este tiempo el cual estamos viviendo, que vemos las cosas acontecer a diestra y a siniestra en este mundo, que las escrituras se están cumpliendo por todos los lugares. Usted ve una parte de lo que está aconteciendo y usted vaya a la Biblia y usted verá que la palabra se está cumpliendo a cabalidad como Él la prometió, porque ni aún una de ellas cayó en tierra, todo lo que Dios escribió en esta santa y bendita palabra del Señor. Y el Señor lo que nos está demandando en este día a cada uno de nosotros como sus hijos es que volvamos a la senda antigua, que volvamos a la fe apostólica, que volvamos a la fe de nuestros padres allá en el principio, porque Él quiere llevarnos a esa fe, porque quiere restaurar todo lo que se ha perdido. Sabemos que lo que se perdió fue por causa del pecado, pero Dios entonces está llamándonos que regresemos. Vuelvan a Dios, el llamado de Dios que siempre ha hecho a través de los santos profetas que fueron desde la antigüedad hasta el día de hoy. Dios llamando a sus hijos. Sabemos que ya la siembra que tuvo allá en el principio, el grano de trigo que se fue sembrado allá, ya es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de sacarlo de ahí de la tierra y llevarlo entonces al alfolí. Pero una cosa también que el Señor está mandando también a sus ángeles a recoger también a la cizaña, que es atarla en manojo para la quema. Uno van para el alfolí y otro van para la quema. Así que Dios está entonces demandando de parte de Él a nosotros como hijos que salgamos de toda creencia manufacturada, que salgamos de toda idea humana, de toda religiosidad y volvamos entonces a la palabra. Es lo que nos quiere decir, vuelvan al principio, vuelvan a la fe apostólica, que tengamos nuestro Pentecostés, porque Pentecostés es lo que significa una reunión, una santa convocación que el Señor está llamando al pueblo, a sus hijos, a su elegida. ¿Para qué? Para llevarnos entonces allá a ese lugar que Él fue a preparar, a esa santa ciudad, el cual es la Nueva Jerusalén. El Dios de la gloria entonces está haciendo los preparativos y llamando entonces para recoger esa semillita que se sembró allá en el principio, que está allí en su corazón, que quizás no ha despertado, pero en esta tarde es bueno que usted preste atención, y si usted es una simiente de Dios, usted es una semilla que fue sembrada allá en el principio, desde antes de la fundación del mundo, usted entonces responderá a la voz de Dios y dirá entonces: heme aquí, Señor, aquí está. Entonces es la hora entonces cuando Dios está recogiendo entonces esas semillas por diferentes lugares de este mundo, en diferentes denominaciones, en diferentes credos, en diferentes iglesias, el cual la palabra la han apartado a un lado. Y Dios entonces está llamando: vuelvan a mí, vuelvan a la palabra, que es el llamado de Dios para este tiempo que estamos viviendo. Pero, amados hermanos, primeramente le damos las gracias al Señor Jesucristo por darme la oportunidad nuevamente de estar aquí al frente de estas cámaras para llevar este mensaje de este servicio evangelístico a sus hogares, allá que suba al corazón y baje, que suba a la mente, de su mente y baje al corazón, que es donde hace el efecto la palabra.
Las palabras son espíritu, dijo el Señor, y son verdad, son vida. Entonces, si son vida, entonces el efecto lo va a hacer en su corazón. No permita usted que la bulla los molesten, sino que preste atención a la voz de Dios para que pueda entonces ser vivificado como Dios quiere y demanda de cada uno de nosotros, que estemos atentos a su voz. Así que en esta tarde, amados hermanos, Dios entonces dándonos a conocer esas cosas que no conocemos, esos misterios, esas cosas que estaban ocultas por siglos y edades, ahora Dios entonces está revelándola para sacar un pueblo entre el pueblo y decirle entonces de los que están por allí engañados en diferentes iglesias, en diferentes denominaciones, en diferentes credos, decirle entonces: salid de ella, pueblo mío, y no te hagas participante de sus abominaciones. ¿Por qué? Porque es el tiempo el cual estamos viviendo, un tiempo de tanta confusión que hay en el mundo, pero Dios no es confusión, amados hermanos. Dios te va a dar la palabra si tú tan solo puedes creer en Él, si tan solo tú puedes buscarlo con un corazón sincero, libre, un corazón contrito, humillado, dice la palabra, que Dios no lo desprecia. Así que en esta tarde esté usted entonces atento a la voz de Dios, y Dios le va a dar entonces lo que usted le está demandando, lo que usted le está pidiendo, lo que usted no entiende, y Dios se la va a dar entonces a conocer. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga en esta tarde grandemente, para que sea Él entonces revelándole. Acuérdense que nosotros no podemos revelarle palabra de Dios a ustedes. Tiene que ser el Espíritu Santo que se la revele. Nosotros solamente somos instrumentos. Hablamos, y el que les revela es el Espíritu Santo a través, sí, de la misma vía por el Espíritu Santo a usted allí en su corazón. Así que esté atento entonces a la voz de Dios, porque esta tarde Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos, y tenemos entonces el que vamos a hablar en este tema, hablando de una pregunta: ¿qué significa la palabra Pentecostés? Así para que usted esté entonces atento y sepa qué significa esa palabra Pentecostés. Es lo que el Señor quiere y demanda de nosotros, que tengamos ese Pentecostés, como estuvo ya en nuestros padres apóstoles en el principio, en la iglesia primitiva. Así que quiero leerles entonces para que veamos el tipo, la sombra que había ya en la antigüedad. Porque recuerda que allá era una sombra y aquí estamos en la realidad, en lo que está pasando y está aconteciendo. Dice entonces, leemos en el nombre del Señor Jesucristo, busquen su Biblia para que me acompañe, Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, lo leemos desde el primer versículo hasta el 5, podemos leer. Allí tengamos una idea de lo que vamos a hablar en esta tarde. Entonces, Levítico capítulo 23 lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santa convocación. Aquesta será mis solemnidades. 6 días se trabajará, y el 7º día sábado de reposo será. Convocación santa, ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Estas son las solemnidades de Jehová, la convocación santa, a las cuales convocaréis en su tiempo. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Hasta allí la lectura. Entonces, amado hermano, inclinemos nuestros rostros para que pidamos entonces al Señor que nos dé palabras en el abrir de nuestra boca con confianza para expresar lo que Dios tiene para cada uno de ustedes y para mí también igualmente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que todo espada de dos filos, que Él corta para allá y corta para acá, predica para allá y predica para acá igualmente. Entonces vamos a orar entonces al Señor. Señor Jesús, glorioso eres, Padre eterno, digno de ser alabado, Padre eterno.
por tu misericordia, Padre Santo, al conocer, Señor, cada uno de estos misterios, Señor, que estaban ocultos, Señor, por siglos y edades, Padre eterno, pero tú lo has dado a conocer, Señor Jesús, en este tiempo final, Padre Santo. Con razón, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, allí, Señor, pudo pararse, Señor, y alzar sus ojos al cielo, Señor, y decirle: Padre, te alabo, Dios del cielo y de la tierra, porque le hayas escondido esto a los sabios e entendidos y lo has revelado a los pequeños, a los niños. Por eso, Padre Santo, te damos gracias, Señor Jesús, por tener misericordia de nosotros, Padre eterno, ya que nosotros no merecíamos, Señor, estas grandes cosas que tú tienes para nosotros, Señor Jesús, por cuanto estábamos muertos en delitos y pecados, pero tú tuviste misericordia, Señor Jesús. Igualmente te pido entonces esta hora por cada uno, Señor, de las vidas que me oyen, Señor, y cada uno de mis hermanos, Señor, que también tuviste misericordia, Señor, que las tengas, Señor, igualmente con aquellos que no te conocen, Padre eterno, para que ellos puedan buscar tu rostro, Padre Santo, y te conozcan, que tan solo tú eres el Dios real y verdadero, a Jesucristo, Señor, al cual tú enviaste, Padre eterno. Señor Jesús, te pido, Señor, que le des, Señor, revelación, entendimiento por tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno de ellos, para que sean revelados, Señor, tu palabra, Señor, en sus corazones y sean vivificados. También te pido, Señor, por aquellas vidas que necesiten, Señor, de ti, Señor, cualquier necesidad, Señor, que haya en medio de ellos, Señor, sea usted, Señor, proveyéndole, Padre eterno, como ese Dios grande y poderoso, Señor, que no escatime esfuerzo para dar más abundantemente de lo que le pedimos, Padre eterno. Te ruego, Señor Jesús, cualquier necesidad que haya también, Jesús, en sus medios de enfermedades, Señor Jesús, achaques, Señor, aflicciones, Señor. Tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores, Padre eterno, y por tus llagas fuimos nosotros curados allí en la cruz del Calvario, Señor. Llégate, Señor, a cada uno de ellos, Señor Jesús, que están pidiendo, Señor, esta necesidad, Señor Jesús, que al finalizar, Señor, este programa, Señor, ellas sean, Señor, restaurados, ellos sean, Señor, sanados, Señor, de los achaques, el cual ellos están sufriendo y están pidiendo a ti por ello, Padre eterno. Todo te lo pongo en tus manos, Señor, desde ahora, en este momento, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pido también por mí, Señor, que me ayudes, Señor Jesús, a dirigir, llevar este tema, Señor, desarrollarlo, Señor, conforme, Señor, usted tiene el propósito para cada vida. Para gloria lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vemos entonces, amados amigos y hermanos, el tema entonces que hemos tomado, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos, pero el subtítulo es ¿qué significa la palabra Pentecostés? Y vemos que la palabra Pentecostés es una santa convocación, es una reunión, es un llamado de Dios al pueblo a congregarse, a estar en una reunión, una santa convocación, porque es una fiesta solemne a Jehová, es Pascua a Jehová, en otras palabras. O sea, esto significa entonces, es una santa convocación, una reunión y es Pascua a Jehová, fiesta solemne al Señor. Eso es lo que significaba Pentecostés. Por eso allí entonces el Señor había constituido, el mismo Señor había constituido esa fiesta de Pentecostés a través de Moisés, su siervo, el cual cuando sacó el pueblo de Israel allí de Egipto, que estaban esclavizados, allí entonces Dios le dio leyes a Moisés y le dijo al pueblo, para que le dijo a Moisés, para que le diera al pueblo que él lo que quería, y darle entonces leyes, estatutos, preceptos, sus palabras, para que lo obedecieran. Y entonces le constituyó entonces a través de Moisés al pueblo 3 fiestas en el año a Israel, que tenían ellos que celebrar anualmente. 3 fiestas al año tenían que celebrarle al Señor. Y cada uno de los hombres que se llegaban allí a la fiesta esta de Pentecostés, o sea, a la reunión, la santa convocación que el Señor mandaba a hacer, tenían que ir cada hombre con un presente, tenían que ir con una ofrenda. Nadie podía ir con las manos vacías, porque no era la forma que Dios había hecho. Nadie iba a llegar así con los brazos cruzados, aquí estoy como bella prenda. No, tenía que llevar su presente, tenía que llevar su ofrenda a Jehová. Así que nadie podía entonces ir con las manos vacías, sino con el presente, con el sacrificio a Jehová. Eran 3 fiestas, entonces que iba a hacer ese pueblo. Estaban constituidas Dios a través de Moisés, que le dijera al pueblo que le iban a hacer a él como
como decirle, de agradecimiento, a darle gloria, a darle honra, alabanza a ese Dios todopoderoso. Entonces, vemos que estas tres fiestas, si vamos al libro de Éxodo, capítulo 23 del libro de Éxodo, allí vemos esas tres fiestas que se celebraban al año y cómo eran. Dice la Biblia allí, Éxodo capítulo 23, leemos el versículo 14, leemos hasta el 17. Dice allí entonces, 3 veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los ácimos guardaréis, 7 días comeréis los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de abril, porque en él saliste de Egipto y ninguno compadecerá vacío delante de mí. Esa era la primera fiesta que se celebraba en Israel. Era el 14 de abril que iban a celebrar entonces esa fiesta. Allí cuando Dios, a través de Moisés, sacó ese pueblo de Egipto, sacó y le mandó para antes de sacarlo, le mandó matar un corderito en esta fecha, que tenía que matarlo el 14 de abril para comérselo asado, y la sangre ponerla en el lintel de la puerta, para así como una señal que el que obedeciera a ese mandamiento era el que iba a ser libre y salvo, pero el que no obedeciera iba a ver entonces entrar espíritu de muerte, el ángel de la muerte iba a entrar, entonces iba a matar al todo primogénito que estuviera allí, que no había hecho ese sacrificio al cordero y no había puesto la sangre en el lintel como señal. Esa era la fiesta que hacían, porque fue la que constituyó, desde ahí empezó a constituir esa primera fiesta, era la Pascua a Jehová, comerse el cordero y poner la sangre en el lintel. Eso fue en abril, que dice es abril, el 14 de abril, pero el cordero tenía que agarrarlo el 10 de abril y apartarlo para inmolarlo en ese tiempo, el 14. También dice la segunda fiesta, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Esa era la segunda fiesta que se hacía allí en Israel, que era cuando se sembraba el campo y la primera cosecha, Dios le demandaba que sacara entonces las primicias de allí, de las labores del campo, y allí entonces se las presentaran a Jehová, allí al templo, hacer entonces una gran fiesta al Señor, como las primicias que le llevaban, por las primicias que le llevaba el pueblo al Señor. Y entonces dice, y la fiesta de la cosecha era la tercera fiesta, que era a la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. 3 veces en el año comparecerás todo varón tuyo delante del Señor Jehová. Así que cada hombre tenía que comparecer delante del Señor por esas 3 fiestas para darle entonces honor al Señor y hacerle fiesta a Él. Así que cada uno iba allí a Israel a celebrar esa fiesta. Primero era la Pascua de Jehová, el cual era comer los panes sin levadura, comer esos panes sin que no tuviera nada de levadura, porque para hacer los panes no pueden tener levadura ninguna, porque era algo santo, algo solemne al Señor. Así como hoy en día el Señor pide esos panes en tipo perfecto, que comamos el pan de vida, el cual es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, que como el pan tiene vida y vea mi sangre? Entonces, Él era el pan entonces allí. Entonces, cuando ese pan se come con levadura, no hace efecto, porque está leudado, está malo. Entonces, la palabra se pervierte. Ustedes, como dijo el Señor Jesús, ustedes han invalidado la palabra con sus tradiciones. No admite tradiciones ante la palabra de Dios. Por eso era el tipo perfecto, que el pan tenía que comérselo puro, sin levadura ninguna. Esa era la primera fiesta. Y la segunda fiesta era llevar entonces los frutos
del campo, la primera cosecha, era la primicia al Señor. Esa era la segunda fiesta que se le hacía a Jehová, constituida por el mismo Señor, directamente a través de Moisés al pueblo. Pero había una característica en esta fiesta, que la duración de esta fiesta era 50 días que duraba. ¿Por qué 50 días? Vamos al libro de Éxodo, Levítico de nuevo, otra vez, y corroboraremos eso allí. Eran 50 días que duraba porque tienen que durar 7 semanas, y usted multiplica 7 por 7, que eran 7 días por 7, son 49. Pero el día que venía siguiente era sábado, y el sábado para ellos era como un día de fiesta también, porque no se podía hacer nada, ninguna labor, porque era sábado, era descanso para ellos. Entonces, eso llegaba entonces a constituirse en 50 días de fiesta para el pueblo. Era la segunda fiesta que se hacía en el año. Dice allí en Levítico, mismo el libro Levítico, capítulo 23, desde el versículo 15, dice: y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofreciste el homer de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Harás el siguiente día, y hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. Entonces, allí está entonces lo que componía esta fiesta. Eran 50 días de duración en fiestas con el Señor allí, gozándose, disfrutando de las bendiciones que el Señor había dado cuando sacaban la cosecha y llevaban los primeros frutos como primicia al Señor allá al templo. Era la duración de esta fiesta. La tercera fiesta, si vamos al libro de Levítico igualmente, allí mismo, pero en el versículo 23, dice allí, ¿cuánto era lo de la fiesta de la tercera? Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 23, y habló Jehová diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Ninguna obra servil haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y habló Jehová a Moisés diciendo: empero a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque este día expiaciones para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Así que allí estaba entonces esta última fiesta y santa fiesta, que era la santa convocación que Dios mandaba hacer entonces al pueblo para tener entonces esta fiesta, que era llamada la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas, como también se le dice. Pero era en el mes séptimo, a la salida ya de todo el fruto de la tierra, todo lo que el fruto de la tierra había dado ya, toda la cosecha, la gente la recogía, y entonces al recogerla al alfolí, iba entonces a hacer entonces la fiesta al Señor, la fiesta de los tabernáculos, que consistían que ellos iban allí a Jerusalén, y donde estaba a ofrecer el sacrificio, el corderito y todas estas cosas que el Señor le demandaba de ellos, hacer cabañas en chozas para morar allí por las fiestas, los 7 días que iban a durar la fiesta de las cabañas, como ejemplo, como recordatorio que ellos habitaron cuando salieron de Egipto, de la esclavitud, que moraban en cabañas en el desierto. Era recordándole a ellos de dónde Dios los había sacado y dónde moraban ellos. Entonces, estas fiestas se celebraban cada año allá en Israel. La fiesta de las cabañas, que era la última. Allí entonces Dios les demandaba a cada uno de ellos el séptimo mes
que recogieran el fruto completo de la tierra y entonces allí, fueran allí, se presentaran e hicieran entonces cabaña y allí moraran delante de la presencia del Señor. Y por ejemplo, el que estaba allí en su casa hacía su fiestecita y ponía su cabañita también allí, para recordar ese momento de conmemoración al Señor que cuando lo sacó de allá del pueblo de Egipto. Entonces vemos entonces que era una santa convocación que tenía Israel con el Señor allí. Tenían ellos entonces su Pentecostés allí en esa fiesta, en la fiesta de las cabañas, y presentando entonces su ofrenda a Jehová, después de recoger el fruto del grano, del trigo de la tierra, tenía entonces la fiesta de los tabernáculos. Era esas 3 fiestas exactas que Dios le demandaba a cada uno de ellos, pero la última era a la salida del fruto de la tierra. Recogían todo el fruto y allí entonces hacían la Pascua a Jehová. Y allí Dios le demandaba entonces el cordero que lo apartaran el 10 de este mes, para que entonces lo inmolaran el 14, porque después venía entonces la fiesta, venía el sábado, el 15, después el 16 empezaba la fiesta de los tabernáculos. Allí empezaron a ejecutarse y a gozarse delante del Señor. Y allí vemos entonces que el significado de esta santa convocación, de esta Pascua a Jehová, esta fiesta solemne, era el significado de la Pentecostés. El Pentecostés significaba esas 3 cosas que hacían allí. La fiesta solemne, Pascua a Jehová. Y vemos que el Señor Jesús fue ese grano de trigo, podemos decirlo así. Ese grano de trigo que fue molido allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y Él fue entonces la primicia al Señor cuando ascendió a los cielos, llevándose entonces muchos trigos con Él a la presencia del Señor, les lleva a la gloria. Por eso el Señor está recogiendo y demandando del pueblo hoy en día, de sus hijos, es entonces a tener esa reunión, esa santa convocación para entonces Él darle a conocer las cosas que no conocemos y así entonces tener esa fiesta, esa Pascua a Jehová, esas solemnidades con Él. Es lo que Dios está demandando en el día de hoy, porque el tiempo está a la mano. Dios está, podemos decirlo así, en emergencia. Hay una luz roja titilando, diciendo que hay peligro. Hay peligro, pues eso es lo que significa. Usted va en una carretera y usted ve un semáforo y cuando una luz roja tiene que detenerse porque eso le indica que si pasa puede haber peligro, puede chocar otro vehículo. Así está el Señor en este tiempo. Una luz roja encendida ya diciendo, estoy a la puerta. Estoy ya en mi segunda venida a buscar a mi pueblo, así que necesito convocarlo, necesito esa santa convocación que se reúna a mi pueblo para entonces darle entonces a conocer las cosas que no conocen y así entonces traérmelo, ese fruto, ese trigo que ha sido sembrado desde el principio. Entonces vemos que era entonces la fiesta de los tabernáculos, recoger ese fruto y llevarlo entonces al alfolí y entonces hacerle esa fiesta al Señor. El Señor, como dije, entonces era ese grano que fue molido en la cruz del Calvario, que fue allí trillado por nuestros pecados y allí entonces nos dio libertad gloriosa de nuestra maldición, porque estábamos bajo una maldición, el cual que no había esperanza para el ser humano, no había hombre digno en este mundo el cual pudiera ser salvo, porque todos habían pecado y por cuanto todos habíamos pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y ese trigo que Dios entonces, su gracia y su misericordia, permitió que viniera aquí a la tierra y ser sembrado, entonces fue el que tuvo que ser molido por nuestros pecados. Fue allí trillado completamente, porque su cuerpo fue completamente una llaga, dice la Biblia, para entonces darnos libertad gloriosa, darnos sanidad, darnos paz, darnos libertad y darnos entonces la salvación, el cual ese Dios Todopoderoso es el que da las bendiciones. Vemos entonces que el Señor, continuando, el Señor le dice allí a la gente, a las vidas, que si Él
por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Si él salió del sepulcro, se levantó al tercer día, entonces él dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Ese grano de trigo que fue trillado. El Señor fue crucificado, fue llevado allí a la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que fue allí lo golpearon, fue vejado, fue maltratado, pero al tercer día se levantó entre los muertos. ¿Y qué pasó? Que cuando se levantó ese grano de trigo, se trajo muchos triguitos con él. Muchos santos hermanos que han muerto de la antigüedad fueron traídos a resurrección de vida, porque había caído uno del trigo, que era la primicia del Señor Jesucristo, pero ellos no se pueden levantar si el trigo original no había caído en tierra todavía. Entonces, cuando él se levantó como primicia, que fue el Señor Jesucristo, tuvo que traerse con él todos esos triguitos que estaban sembrados desde la antigüedad, desde Adán hasta el ladrón en la cruz. Imagínense. Si quieres, corroboramos, vamos a Mateo. Mateo capítulo 27. Y vemos allí cuando fue ese acontecimiento, que ese grano de trigo fue a la tierra y después cuando se levantó trajo muchos trigos. Dice entonces, leamos Mateo capítulo 27, leémoslo desde el versículo 38. Dice allí, hablando del Señor Jesús y de su crucifixión, y dice, entonces crucificaron con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le decían injuria, meneando su cabeza y diciendo, tú, el que derribabas el templo y en 3 días lo reedificabas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, diciendo, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes escarneciendo los escribas y fariseos y los ancianos decían, a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios y líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo también le hacerían los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y cerca de la hora de nona, Jesús clamó con grande voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí oyendo decían, a Elías llama a este. Y luego corriendo uno de ellos tomó una esponja y la hinchó, o sea, la llenó de vinagre y poniéndola en una caña, dándole de beber. Y los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rompió en 2, de alto abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. Aquí está entonces cuando el Señor dio el espíritu, en el versículo 51, dio el espíritu, y allí entonces las piedras se hendieron, porque hubo un temblor. Acuérdense que las virtudes de la tierra y del cielo se conmovieron, porque hubo tiniebla desde la hora sexta hasta la hora nona. De la hora sexta hasta la hora nona, que era de las 12 del día hasta las 3 de la tarde, fue la tierra tiniebla por todos los lugares, porque el Creador estaba allí dando su vida por usted y por mí. Allí, entonces, hubo un temblor, pero fíjese desde el versículo 52 y el 53 es lo que dice. No, aquí hay una separación de 3 días. Hay
un lapso de 3 días en estos dos. Por eso es que la Biblia es algo misteriosa, porque hay secretos que están allí que Dios quiere dárselas a conocer. Por eso las cosas que no conocemos, Él está dándolas a conocer. Porque la Biblia, si no la lee como con el libro directo corrido así, no puede ver entonces cuando hay parada, hay espacio que hay que acontecer, puede ser 3 días, como un año o 1000 años o 2000 años, que acontecen por un versículo solamente. Por eso aquí hay una separación. Dice allí el versículo 52, dice: y abriéndose los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros después de su resurrección vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí está entonces, después que el Señor fue crucificado en la cruz del Calvario, allí hubo un temblor de tierra solamente. Y allí entonces lo sacaron antes de llegar a las 6 de la tarde, porque el siguiente día era el día de fiesta, era Pascua, y no podía dejar el cuerpo ahí en la cruz. Entonces lo enterraron en el sepulcro, allí lo llevaron para la cueva y lo pusieron en la cueva donde lo iban a enterrar. Pero al tercer día, cuando él se levantó al tercer día, al primer día de la semana, que es día domingo, allí entonces hubo un gran terremoto, el cual se levantó el Señor de entre los muertos, y con él se levantaron todos esos hermanos de la antigüedad que durmieron en el pasado. Trajo entonces ese grano de trigo, que era el Señor, la primicia, primero, para luego traerse entonces con él todos esos santos que habían dormido de la antigüedad. Por eso es que dos cosas diferentes, un temblor y luego vino el gran terremoto, que era la resurrección de aquellos hermanos que habían dormido desde el pasado. Eso dice, leemos el 51 nuevamente, dice: he aquí el velo del templo se rompió en dos de alto abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hundieron. Allí hay un punto y una coma. Allí entonces hay una separación. Y luego en el versículo 2, el 52 y 53, dice: abriéronse los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de su resurrección vinieron a la santa ciudad y aparecieronle a muchos hermanos allí en la santa ciudad de Jerusalén. Después de la resurrección, después de su resurrección, después que el Señor resucitó, porque la primicia era Él era el primero que tenía que levantarse como el Hijo de Dios, porque era el grano de trigo que había sido molido por nuestro pecado, y entonces la promesa estaba allí, que si ese templo iba derribado en 3 días, Él lo iba a levantar, y por eso es que se burlaban y lo escarnecían a Él. Pero allí lo demostró, que después que lo enterraron, a los 3 días entonces se levantó entre los muertos como primicia, y luego fue entonces traído todos los santos hermanos que habían dormido, porque los sepulcros se abrieron y allí salieron los hermanos que habían dormido desde el pasado, desde Adán hasta el ladrón en la cruz, porque el ladrón en la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo el ladrón, y ahí él le dijo: esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Así fue entonces, el Señor se trajo a todos esos hermanos del pasado. Esa fue la primera resurrección en masa que el Señor hizo. Ese fue el primer éxodo de la resurrección que aconteció allá. Y si queremos corroborar entonces, aquí en el mismo capítulo, el capítulo 28, una página más, el 28 del Mateo, ahí dice del terremoto, porque cuando aquí no dice el puro temblor, pero en el 52 no dice el terremoto, pero aquí en el 28 dice cuándo fue que hubo el terremoto ese. Dice el capítulo 28 de Mateo: y la víspera del sábado que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y las otras Marías a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegándose había vuelto
había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado. Allí estaba entonces el Señor, el primer día de la semana entonces, resucitando entre los muertos. El primer día de la semana, ya ha salido el sol, dice allí otro de los evangelios. Así que el Señor fue entonces la primicia de ese grano que fue sembrado, y se trajo con él entonces muchos trigos, muchos cuerpos de santos para la resurrección. Había entonces esa santa convocación de esos hombres que han muerto esperando en la promesa de ese gran Redentor, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mismo Señor, cuando vemos allí que unos ciertos griegos estaban viniendo y buscando al Señor Jesús, y le dijeron a los discípulos: queremos ver a Jesús, y le dijeron. Y uno de los discípulos fue y le dijo a Felipe, y Felipe fue y le dijo al Señor. Y el Señor le dijo claramente allí, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si muere, traerá consigo mucho fruto. Entonces, él era entonces esa primicia, él era ese grano de trigo sembrado que iba a traer entonces mucho a la resurrección junto con él. Pero nadie se podía parar antes que él resucitara. Si usted ve si usted cree que no se puede unir el 51 con el 50 hasta el 53, no se puede unir, porque los primeros santos que durmieron no pueden levantarse primero. Cuando fue crucificado él, no se pueden levantar ellos primero, porque la primicia era el Señor Jesús, tenía que levantarse el primero antes que ellos. Y cuando lo crucificaron, hubo solamente un temblor solamente, pero no pudieron resucitar hasta que él no llegara donde estaban ellos, que era al corazón de la tierra, al paraíso, donde había sido estado preso allí esperando esa gran promesa, que muriera ese granito, ese grano de trigo, el cual era nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que se lo sacara entonces luego a ellos a la resurrección de vida. Por eso dice que aparecieron a muchos cuerpos de santos en la ciudad, le aparecieron a muchos allí en Jerusalén. Entonces vemos esa parte allí tan tremenda, que el Señor Jesús fue ese grano de trigo. Si vamos allí, lo que dice como primicia, vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 corrobora la parte del Señor Jesús. Dice allí en la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, el versículo 20, lo leemos. Dice allí: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecha. A ver, la primicia, él era la primicia de los muertos. Él era el primer grano que iba a resucitar entre los muertos y traerse entonces a cada uno de ellos. Dice el 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. O sea, en Cristo todos viven, porque es el Señor de gloria. Es el Dios Todopoderoso que tiene el poder de la vida y de la muerte. Era entonces ese gran Redentor que los santos que estaban durmiendo allá en la antigüedad, esperando por ese gran Redentor, el cual cuando fue sembrado ese grano de trigo en la tierra, allí entonces al tercer día se levantó y se trajo con ellos entonces todos esos santos de la antigüedad. Así estaba esperándose esa santa convocación, esa santa, esa Pascua de Jehová, esa fiesta solemne, el cual que para este tiempo también está prometida
para cada uno de nosotros, el cual los que han muerto en Cristo y los que han quedado, estamos vivos, dice que seremos transformados en un abrir de ojos a la final trompeta, cuando el Cristo de la gloria, el Dios Todopoderoso, diga entonces, ha llegado la hora, sube acá. Así está entonces esa santa convocación que el Señor está llamando a reunirnos como pueblo de Dios, a salir de toda organización, a salir de toda creencia humana, y entonces estar en esa Pascua de Jehová, ese Pentecostés, el cual Dios quiere llevar a cada uno de nosotros es nuevamente al principio, volver a la senda antigua. Vemos que ya entonces el fruto de todas las edades del pasado habían ya entonces sido recogidas allá al alfolí, como el Señor se los llevó cuando resucitó, los llevó allá a la gloria. Venía entonces la fiesta de Pentecostés entonces para aquí, para la tierra, cual ya había acontecido ya cuando el Señor resucitó de entre los muertos. Duró aquí en la tierra 40 días sobre la tierra. Se le presentó a muchos hermanos, pero a los 40 días Él les dice, llama a los discípulos y los saca fuera de Jerusalén y les dice entonces, les da mandamiento, lo que van a hacer ellos, llevar el evangelio, llevar esta palabra alrededor del mundo y decirle entonces que Él se iba para la gloria. Y dice la Biblia que allí, estando con ellos allí afuera, les dice que se vayan, que no se vayan de Jerusalén, que esperen allí, que tengan una santa convocación, que esperen esa reunión para que hagan la fiesta de Pascua a Jehová, esa fiesta solemne a Él, y espérenlo allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Eso es lo que le quiso decir el Señor allí a cada uno de ellos, que no se fueran ahí porque necesitaba esa reunión, necesitaba esa santa convocación con sus discípulos allí. Así que no se van hasta que yo vuelva, vaya y vuelva. Pero Él no le dio días, ni meses, ni años cuando iba a venir. Pero la Biblia nos dice claramente que era un tiempo perfecto. Era un tiempo que Dios había estado 40 días aquí sobre la tierra y no, el tiempo que tardó fue 10 días para completar entonces esos 50 días que era la libertad gloriosa, que era el Pentecostés que iba a tener allí los amados hermanos de nuestros padres, que fueron los apóstoles, allá en el aposento alto. Si vemos allí, vamos al libro de Hechos, capítulo 1, vemos allí para que corroboramos eso entonces, que hubo allí el recogimiento, ese Pentecostés que Dios estaba llamando, esa santa convocación a sus discípulos para que estuvieran allí, para que fueran investidos de ese poder de lo alto. Dice entonces en el libro de Hechos capítulo 1, leemos, vamos a leerlo hasta varios capítulos aquí, varios versículos. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Aquí estaba entonces corroborando que Él tuvo 40 días sobre la tierra, apareciéndole a muchos y dándole pruebas indubitables, pruebas infalibles, que Él era el grano que había sido sembrado y había resucitado de los muertos. Entonces dice el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oíste, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de este. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén
y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fueron alzados, y una nube les recibió y les quitó de sus ojos. Y estando con ellos, estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, y los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Allí entonces estaba el Señor Jesús diciéndole a ellos que los que tenían que hacer entonces, esperar entonces en esa, hacer una santa convocación, llevarlo entonces a ese día de fiesta, que estuvieran allí unánimes juntos en ese lugar donde le dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que estuvieran allí en un lugar reunidos para esperar entonces la promesa que el Padre había dicho de él, que era irse allá a la gloria, él primero como primicia, porque él tenía que presentarse como primicia al Señor junto con los granos de trigo que habían sido sembrados desde el pasado, de la antigüedad, que eran nuestros hermanos apóstoles y todos los profetas de la antigüedad, todos estos hermanos que murieron allá esperando esa gran promesa de resurrección, del día del el Redentor, que era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el Señor ellos le preguntaron: Señor, ¿restituirás tú el reino de los cielos, el reino de Israel en este tiempo? Él le dijo: no, eso no le toca a ustedes, le dijo. Ustedes no les interesa eso si va a restituir el reino de Israel, no, porque eso no es para ustedes. Ustedes les importa es que van a recibir poder, esperar allí y van a recibir un poder de lo alto, el cual es el Espíritu Santo, que van a recibir y me van allí, entonces me van a hacer testigos. Eso es lo que te van a hacer, van a ser testigos de mi poder, testigos que Dios está aquí sobre la tierra nuevamente. Eso es para ustedes, pero tienen que esperar que sean investidos de ese poder. Pero el Señor no les dijo el tiempo, ni los días, ni los meses, si era años, no sabía. Pero Él les dijo: esperen allí hasta que sean investidos. Y pasaron ¿cuánto tiempo? 10 días. Entonces, para completar los 50 días que era significado el Pentecostés que iban a tener ellos en ese momento. Allí estaba entonces, dice la Biblia, allí de los mandamientos cuando el Señor se los dejó y los discípulos para que se cumpliese el Pentecostés en ellos. Tenían entonces que esperar allá en Jerusalén y allí esperando esa gran promesa de lo alto. Pero dice la Biblia que estando ellos allí unánimes en ese lugar, en el aposento alto, dice la Biblia en el libro podemos hablarlo allí, en Hechos 2, mismo el libro de Hechos, el Hechos 2, ahí lo tiene abierto. Dice la Biblia que, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Ve? Se cumplió los días de Pentecostés. ¿Qué significa? 50 días que estaba el Señor, 40 días sobre la tierra y los 40 días que lo hizo esperar. Eran 50 días completos, exacto. Y como estaban allí, en esa santa convocación que Dios lo había ordenado para que estuviesen allí esperándolo, la promesa, el cual era que llegara el Espíritu Santo, ella estaba entonces esperando esa Pascua al Señor, el Señor, esa fiesta solemne, allí reunidos, juntico allí, arreglándose unos con otros, que si fueran tenían problemas, por ejemplo, acomodándose y poniendo todo en orden, cada uno de ellos allí, para esperar la gran promesa, porque si estaban en un desorden, no podía llegar esa gran promesa para ellos, porque vemos que los hermanos que fueron allí fueron más de 500, dice la Escritura, pero resulta que los que recibieron la promesa fueron 120. Los otros no la pudieron esperar, fueron muy inquietos, quizás se desesperaron y quizás la tenemos ya la promesa, ya llegó, pero salieron de la santa convocación que Dios le había hecho y no pudieron entonces recibir esa gran promesa. Pero los que estaban allí unánimes, los 120, recibieron esa gran promesa del Padre Celestial, el cual era recibir el Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia allí en Hechos capítulo 2, y como se cumplieron los días de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó, o sea, llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablar. Allí entonces vino ese gran poder de Dios, allí la promesa a ellos. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron quietos, ellos aceptaron esa gran invitación que Dios le hizo, esa gran reunión que hicieran allí, a esa santa convocación, para que pudiera venir entonces bajar ese estruendo del cielo y fueran llenos del Espíritu Santo. Pero había el requisito, que era esperar. Reúnanse allí hasta que sean investidos de lo alto. Los que no pudieron, los 380 que se fueron, no pudieron aceptar, no recibieron nada, porque estuvieron inquietos, se fueron antes que llegara la promesa, y por lo tanto quedaron por fuera. Pero Dios entonces espera de nosotros que cuando Él nos invite y nos diga, esperen, quédense quietos, no hagan nada, sino que los convoco para que estén ustedes quietecitos en su lugar, y cada uno de ustedes, para que cuando esta promesa que yo les diga, que hablen o que hagan, ustedes la van a ejecutar como yo se los voy a ordenar. Pero ustedes tienen que entonces estar quedo, y como dice la Biblia, estar quedo y conocer que yo soy Dios. Dios en su gracia y misericordia entonces está dando entonces ordenanza, dándole precepto, guiando a su pueblo para que seamos entonces dirigidos a través del Espíritu Santo y guiarnos a esa santa convocación que el Señor está demandando en el día de hoy como pueblo de Dios, sabiendo que el grano ya está maduro, el grano ya está listo para la cosecha y está listo para llevarlo al alfolí, porque el sol de justicia ya le pegó, ya el grano no está verde, no está maduro, ya está entonces listo para recogerlo y llevarlo a la presencia del Señor, porque es lo que Él viene a buscar, a mandar a los segadores a recoger el trigo y recoger también la cizaña, la paja que va a ir a la quema, para limpiar el campo, limpiar entonces la tierra para que quede nuevamente preparada para ese nuevo grano que va a morar por 1000 años aquí sobre la tierra otra vez. Ese gran milenio que Dios tiene preparado para el pueblo. Pero primero tiene entonces que tener esa santa convocación. Primero tiene que tener ese Pentecostés. Tiene que tener entonces esa fiesta solemne, esa Pascua a Jehová, el cual es Dios dándonos entonces a conocer cada una de estas cosas, todos esos misterios, todos esos secretos que tiene para usted, para que aprenda y vea que Dios lo que quiere hacer con su pueblo, sacando uno de aquí, uno de allá, uno de por acá, de diferentes credos, denominaciones, y decirle entonces, salí de en medio pueblo, de ellos pueblo mío, y no te hagas participante de sus abominaciones. Dios dando entonces a conocer todas estas cosas que no conocemos a través de las sombras del pasado. Allá eran estas 3 fiestas, pero aquí entonces vemos que la fiesta que el Señor Jesús llevó a cabo, la última fiesta, que fue la que Él ahí lo tuvieron que crucificar en la gran fiesta, la última y gran fiesta, que era la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos, el cual apartaban aquel corderito que era para el sacrificio, pero lo apartaban el mes 10, el día 10 del mes séptimo, y al mes 14 allí lo iban a sacrificar el cordero. Pero aquí entonces el cordero que inmolaron fue el Señor Jesucristo. Él entró a Jerusalén el día domingo y a los 3 días lo atraparon allí. Ya estaba apartado ya para el sacrificio cuando lo inmolaron entonces el día 14. Allí para expiar el pecado
de cada uno de nosotros allá en la cruz del Calvario, porque esa era la última fiesta, la última gran fiesta, que era la fiesta de los tabernáculos. El Señor Jesús tuvo su ministerio 3 años y medio aquí. La Biblia dice que él iba a ser cortado a la mitad de la semana. Y eran como 3 años y medio, o sea, la mitad del año son 7 meses. Eran 6 meses y medio, porque fue a la mitad del séptimo, fue la mitad. Que a la mitad de semana fue cortado de aquí de la tierra y fue crucificado. Dice allí en el versículo 27 del libro de Levítico 23, en la que abrimos la escritura, dice el versículo 27: pero los días de este mes séptimo será el día de expiación. Allá, ya lo habían apartado el Cordero, ya estaba apartado el Señor. El Señor hizo la Pascua, entró con sus discípulos e hizo la Pascua primero, los panes sin levadura. E hizo la Pascua con ellos allí, le partió el pan y allí lavó los pies, la Santa Cena, y después ya era un símbolo que estaba apartado ya para el sacrificio que venía. Era llevarlo a la cruz y ser crucificado allí. Pero los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Él iba a hacer la expiación por nuestros pecados. Con una ofrenda, dice la Biblia, Hebreos 10:14, con una ofrenda hizo santificado, hizo perfecto a los santificados. Dice entonces, pero los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestros almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiación, de expiaciones, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Y Él fue el que nos reconcilió, amados hermanos y amigos que me escuchan a esta hora. Él fue ese grano de trigo que se fue molido por nuestros pecados y allí en la cruz del Calvario dio entonces su alma, su cuerpo en sacrificio vivo para expiar el pecado, su sangre derramada allí por nosotros y así reconciliarlo con nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. El hombre estaba muerto en delito y pecado, no había esperanza para el ser humano, pero el sacrificio de la cruz del Señor Jesucristo, allí entonces nos libró del pecado y de la muerte a través del sacrificio. Ese granito que fue sembrado allí en la tierra, para luego entonces levantarse victorioso de entre los muertos y traer muchos a resurrección de vida. Por eso ese es el mandamiento que Dios está demandando, entonces una santa convocación para este tiempo el cual estamos viviendo, que es tengamos nuestro Pentecostés como allá en el principio, volver a la senda antigua, volver a la palabra. Si los que se hayan salido de la palabra, volver otra vez a la palabra para que retomemos el paso nuevamente, como Dios lo demanda. Esa es la demanda de Dios para el pueblo santo, para el pueblo elegido, para su novia, para su esposa, el cual Dios quiere entonces que tenga esa Pascua a Jehová, esa fiesta solemne, el cual es ese Pentecostés. Vemos entonces que allí cuando estaban allí en el día de Pentecostés, cuando todos unánime, que bajó el Espíritu Santo como estruendo del cielo allí, todos fueron entonces llenos del Espíritu Santo y allí estaban entonces todos como borrachos, allí embriagados de la revelación de Dios, porque es el tipo de revelación, es como el vino. Cuando usted se toma vino, entonces se borracha y se estimula, pero allí está el estímulo no de vino natural, sino el vino de la revelación de la palabra, el cual era el mismo Dios, el Espíritu Santo, dándoles allí a hablar como diferentes lenguas, como podían hablar. Allí la gente quedaban atónitos porque estos son judíos y mira como les entendemos lo que hablan en otras lenguas americanas, por ejemplo griego, inglés, chino y todas estas cosas, idiomas que estaban allí, porque habían diferentes
lenguas del mundo. Allí entonces estaban borrachos, allí en la fiesta esa entonces de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo allí. Pero estaba entonces, se cumplió ese día, los días de Pentecostés, y bajó el Espíritu Santo. Es una experiencia entonces personal con Dios que tuvieron cada uno de ellos allí en ese día. Una experiencia para cada uno de los discípulos que estaban allí compadeciendo al Señor en esa reunión. Pero fíjese, allá en el pasado, cuando la gente iba a la fiesta de los tabernáculos, a la fiesta de los panes sin levadura, a la fiesta de las primicias, ellos llevaban su ofrenda al Señor. Allí cada uno tenía que compadecer con algo en sus manos, no pueden llegar a ninguno vacío, pero allí llevaban el corderito y lo inmolaban allí. Y ese cordero que llevaban ellos, los ponían allí en el altar de bronce, y el sacerdote que estaba allí encargado del sacrificio, tenía que el hombre que llevaba el cordero, tenía que poner sus manos sobre aquel corderito y esperar que aquel cordero muriera, y dando balidos allí de dolor, porque estaba muriendo aquel inocente, y el hombre que estaba allí con las manos en el cordero, él tenía que saber y entender que ese animalito inocente estaba muriendo por sus pecados. Era de año a año que hacían estos hombres allí en Israel, para expiar los pecados en las fiestas de las Pascuas, la fiesta de las primicias y la fiesta de los tabernáculos. Eran los sacrificios que hacían allí. Pero Dios en este tiempo lo que nos está demandando a nosotros ya no es un cordero, amados hermanos. No es un cordero que usted va a llevar a matarlo, a sacrificarlo allá, porque sé, gracias al Señor, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue inmolado por cada uno de nosotros. Un solo sacrificio, dice, fue hecho por todos nosotros para que fuéramos perfectos los santificados. Así que el Señor ya no demanda un cordero como lo demandaba ya en el pasado. Ahora lo que demanda a cada uno de nosotros es que nos presentemos nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto inteligente, es lo que dice la Biblia, en Romanos capítulo 1. Entonces, ya no es un cordero entonces que te va a llevar a inmolarlo para expiar el pecado, que le borre el pecado, porque ningún cordero de esos naturales borraba el pecado, ningún macho cabrío, ningún toro, ningún becerro, nada. Solamente cubría el pecado. Pero este sacrificio perfecto, el cual lo hizo el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue entonces el que borró el pecado de la faz de la tierra, fue el que lo exterminó al pecado. Pero algo tremendo es que ese pecado que lleva a nosotros en nuestra humanidad, esa maldición lo llevó él allá en la cruz del Calvario por nosotros. Pero tiene usted entonces que aceptarlo como un perdón, porque un perdón que no lo recibe como perdón, no es perdón. Él ya te ha perdonado, Él ya te ha sanado, Él ya te ha libertado de todo yugo de esclavitud del diablo, así que pero tienes que tú que aceptarlo a Él y aceptar ese sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario. Así que Él ya no tiene, ya nosotros no tenemos que llevar entonces un animalito allá al templo y darlo como ofrenda al Señor. No, el Señor te demanda a ti, me demanda a mí ahora que tengamos esa santa convocación, que nos congreguemos al Señor allí en esa Pascua, esa fiesta solemne al Señor en los lugares cuando el Señor nos diga allí, ahora en lo secreto, vas a estar entonces conmigo. Y preséntate como un sacrificio vivo, santo, agradable a mí, lo que te dice el Señor. No dice la palabra que cuando vayas a la casa del Señor, guarda tus pies y acerca tus pies para oír acerca tus pies para oír más que dar el sacrificio de los necios. Así que Dios está demandando entonces de nosotros entonces que nos presentemos con manos limpias delante de Él para que demos entonces nuestro ser en sacrificio, cuerpo, espíritu y alma, sin reprensión, que dice la Biblia que hasta la venida del Señor, que lo guardemos. Por eso tenemos que presentarnos delante del Señor ahora como los corderitos
como un sacrificio vivo delante de Él. La palabra dice que cuando vamos a la casa de Dios, si allí vamos a llevarle una ofrenda y allí nos acordamos que tenemos algo contra nuestro hermano, contra el vecino, contra el amigo, el compañero de trabajo, compañero de estudio, dice el Señor, deja tu ofrenda allí en el altar, ve y arreglarte, reconcíliate con tu hermano y entonces luego vienes a dar tu ofrenda, a ofrecer tu ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios no acepta entonces ofrenda pervertida, porque Él no va a oír entonces tu ruego, Él no va a oír tu oración, porque hay algo, hay una reprensión en tu corazón que te dice que has hecho algo malo, algo indebido, tenés pelea, contienda con tu vecino, con tu familia. Entonces el Señor no quiere nada de eso, ofrendas así con que haya levadura, porque Él quiere algo puro, algo santo para Él. Pero si vas a presentarte con algo así, que sé yo, que hice agarré algo por allá mal puesto, él dice, nadie me vio, yo me fui y nadie me vio, pero no te vio nadie esta tierra aquí, pero el ojo que todo lo ve, que es nuestro Señor Jesucristo, Él sí está atallayando y está viendo qué hiciste, que hiciste lo equivocado y ahora te vas a presentar al templo a dar una ofrenda al Señor y el Señor no te la va a aceptar hasta que tú resuelvas y tú hagas las correcciones que tienes que corregir. Si hablaste mal, ve y pide perdón. Si hiciste lo equivocado, corrige esa falla y vas entonces luego preséntate al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es lo que dice Pablo, Dios a través de la boca de Pablo. Os ruego, hermano, Dios rogando, imagínense, Dios rogando por nosotros, Dios en su misericordia dándonos a entender que Él quiere más salvarnos a nosotros que nosotros querer la salvación. Él quiere más buscarnos a nosotros que nosotros buscarlo a Él. Porque la palabra claramente dice que nadie busca a Dios, sino que Él fue el que nos amó a nosotros primero. Por eso Pablo dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente, es vuestra reunión solemne, es vuestra fiesta, es la Pascua de Jehová, es vuestro Pentecostés con el Señor allí en lo secreto. Es lo que Dios te quiere entonces dar a conocer, que Dios está reuniendo a su pueblo, está llamando a esa santa convocación, este tiempo que estamos viviendo, porque ya la última edad, este séptimo día, que es la fiesta de los tabernáculos, que viene siendo el simbolismo. Ya estamos en la última edad del tiempo del fin, del tiempo de las iglesias, el cual es la Odisea, el cual es la última, de aquí ya no hay más tiempo ya. Y entonces este es el tiempo de la salida de esta tierra. Por eso le dimos que Dios está en emergencia. Dios está llamando entonces a esa reunión, a esa convocación santa, para que vamos entonces a estar con Él a esa fiesta solemne, a esa Pascua a Jehová. No ofrece entonces ninguna cosa inmunda puede ofrecer el Señor, sino ofrecerle un sacrificio vivo, santo, agradable, puro, limpio para el Señor. Así que Dios está llamando y está dándose a conocer en este último tiempo que estamos viviendo. Vamos al libro podemos decir claramente allí que podemos decir que estamos entonces en ese séptimo mes, el cual es el último tiempo. El séptimo día, el mes era el tipo de la fiesta de Pentecostés de allá de Israel, de los tabernáculos. Pero aquí estamos en la última edad, la Odisea, que ya el cierre de este ciclo, de este mundo. Y estamos entonces ya una santa convocación a son de trompeta, el cual Dios está hablando. Dios está enviando al mensajero, llamando al pueblo a esa santa convocación. El mensaje, el cual es de aparejamiento, el mensaje de preparación. ¿Para qué? Para que su pueblo esté completamente apercibido para su venida.
Ese es el mensaje, una santa convocación a son de trompeta. Es la Pascua a Jehová, un Pentecostés que Dios nos quiere entonces que nosotros recibamos de parte de Él. Si Él entonces un llamado a son, una santa convocación a son de trompeta, como dice la Escritura, allí entonces el Señor está hablando, está mandando entonces es una alarma. Prepárense, así como las 10 vírgenes, 5 fatuas y 5 prudentes, el cual el llamado era salir, pues el llamado era aparejarse porque el esposo viene, salir a recibirle, el esposo viene. Si aquellas que estaban preparadas fueron las que salieron a recibirle, las 5 vírgenes prudentes, pero las fatuas no tenían aceite en sus lámparas, no estaban apercibidas, y por eso se quedaron aquí sobre la tierra. Ya no había esperanza porque no tenían el aceite, el combustible adecuado para subir a la gloria, el cual Dios quiere llevar también a este pueblo en esta santa convocación que está llamando. Primero, entonces tiene que presentarse como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, a cada uno de nosotros, ante el Señor. Segundo es comerse los panes sin levadura. Esa palabra sin tapujo, esa palabra sin añadidura ni nada de la que pueda dañarla, porque el que le quita la palabra, Dios le dijo que le iba a quitar el nombre del libro de la vida, y el que le ponga le iba a agregar entonces las plagas que están aquí escritas en esta Biblia. Entonces hay que comerse entonces el pan sin levadura, la palabra viva, la palabra pura, es el llamado del Señor. Y entonces, tercero, llevar entonces ese fruto santo, agradable a Dios, el fruto del Espíritu, que sea Dios corroborando, este hijo mío tiene los frutos del Espíritu, este hijo mío tiene los frutos que yo demando de él. Entonces, es los frutos que usted va a llevarle al Señor, a presentarle allá cuando se presenta como un sacrificio vivo, que el Dios de la gloria puede decir, este es mi hijo amado en el cual tomo contentamiento. Él va a decir entonces a él, óiganlo. Es lo que va a decir el Señor, testificando y corroborando que Él tiene hijos aquí sobre la tierra, pero hay que ponerse entonces en la línea, oír esa santa convocación y correr y hacer los correctivos que tenemos que hacer para estar entonces en esa fiesta de Pentecostés. Para la santa convocación de la fiesta a Jehová, la Pascua solemne a Jehová, Dios entonces está, podemos decirle, exigiendo, dando esa exigencia de Dios, porque estamos nada más y nada menos que al borde del fin de este mundo, el cierre de todas las cosas, porque eso es Dios el que le ha demandado al pueblo, que sean ellos fieles y verdaderos a lo que Dios le ha demandado, a lo que Él quiere hacer a su pueblo. Por eso es la santa convocación. Vamos al libro me acompañan ahí, al libro de Joel. Joel capítulo 2. Y hablamos allí. Joel capítulo 2. Hablando de esa santa convocación que Dios está demandando de su pueblo. Está demandando de cada uno de nosotros. Tener ese Pentecostés, porque ese es el significado del Pentecostés. Esa fiesta, esa Pascua solemne a Jehová, esa santa convocación que Dios quiere entonces para cada uno de nosotros. Vamos a Joel capítulo 2. Leamos allí unas palabras allí. Habla conmigo, Joel capítulo 2, del versículo 11, lo leemos. Allí dice, y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, y ¿quién lo podrá sufrir? ¿O quién lo podrá soportar? Déjenme decirle que por eso es la emergencia del Señor, el apuro que tiene, porque viene este gran día
ardiente como un horno, dice que todos los elementos serán deshechos. Por eso es que Dios está aprisa, apurado, haciendo esa santa convocación, llamando a los hijos que vuelvan a la antigua, que vuelvan al principio, al día de Pentecostés, para que Él entonces tenga esa Pascua, esa santa convocación con cada uno de nosotros. Es el apuro que tiene el Señor por este día que viene. Dice el versículo 12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y llanto, y lacerá vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él, presente y libación para Jehová Dios vuestro? Tocad trompetas en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños y los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdonad, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en aprobio tu heredad, para que la gente se enseñoree en ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Allí está entonces llamando, Dios clamando entonces al pueblo a esa santa convocación, a reunirse para antes que llegue entonces ese gran día, grande y espantoso de Jehová. Es el tiempo que estamos viviendo ya, la alarma, ya las naciones se están uniendo igualmente, congregándose para la gran batalla que viene, esa gran guerra de Armagedón que viene para este mundo, la gran batalla y la guerra. Mateo capítulo 24 nos dice claramente, guerra, rumores de guerra, y ellos se están preparando ya, reuniéndose igualmente, todos se están uniendo para un gran propósito, pero Dios también está reuniendo su pueblo para el gran propósito, del cual es llevarlo al alfolí, llevarnos a esa ciudad santa, el cual Dios ha preparado para cada uno de aquellos hermanos y amigos que deseen entrar también en el propósito y el programa de Dios y puedan entonces captar y obedecer la voz de Dios a través del llamado que le dice que entre en esta santa convocación, que entre antes que empiece entonces a caer los juicios a esta tierra. Ya ha empezado en pocas partes, ya ha empezado en diferentes lugares de este mundo, pero antes que llegue a agravarse cada vez la cosa, Dios ha encendido entonces esa luz roja y llamando al pueblo, vuelvan a mí, vuelvan a la senda antigua, vuelvan a Pentecostés otra vez, a la fe de nuestros padres, a la fe apostólica, porque Él dijo, Señor, claramente que este tiempo iba a restaurar todas las cosas y iban a enviar un profeta, el cual iba a restaurar la fe de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, el cual es la fe de nuestros padres allá del día en Pentecostés. Así que esto es lo que significa entonces en el pasado y en el presente es lo mismo, la reunión antes que llegue entonces este gran día. Tener nuestro Pentecostés, tener esa gran reunión, esa Pascua a Jehová, esa fiesta solemne a Jehová, para entonces estar preparado, apercibido para cuando Él ha de venir a buscar a su pueblo. Esos granos de trigo que han sido sembrados en todas las edades de Éfeso, aquí a la última edad, el cual es la Odisea, van a salir a resurrección. Todos los que murieron en Cristo van a salir a vida, que será la segunda éxodo, podemos decirle, de la resurrección que viene para este mundo. Estamos esperando ese gran terremoto, el cual está profetizado que vendrá para
venir para esta tierra. Dice que todo lo que ha de caerse se caerá, porque es el gran terremoto, así como cuando el Señor resucitó de los muertos, que hubo un gran terremoto y muchos santos se levantaron de los sepulcros y fueron a la ciudad y le aparecieron a muchos. Aquí mismo en este último tiempo, en este éxodo que ha de venir también, cuando el Señor venga y ven ese gran terremoto de la resurrección de los que han dormido en Cristo, y cuando se levanten esos hermanos de ese gran terremoto, entonces los que hemos quedado nosotros aquí sobre la tierra seremos transformados en un abrir de ojos al final trompeta para encontrarnos con Él en el aire. Así que es la promesa para usted, amados hermanos y amigos, como trigo que esté allí apercibido, para que usted entonces también tome las previsiones y tome entonces la promesa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo para su vida. Entonces, que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente en esta tarde y que haya sido de gran bendición estas palabras. Oremos. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por cada una de las cosas, Señor, que nos has permitido, Señor, expresar, Señor, a las vidas, Señor, que están allí, Señor, atenta a tu voz, Padre eterno. Te ruego, Señor Jesús, que sea usted, Señor, dándole, Señor, la sabiduría y el entendimiento para que ellos puedan también entrar en ese gran programa que usted tiene, Señor, para salvar, Señor, a la gente, Señor, del pecado y de la muerte, el cual son los juicios que vienen para esta tierra, Padre eterno. Pero usted está llamando, Señor, a esa santa convocación, está llamando a tener esa Pascua a Jehová, Señor, a esa Pascua a usted, Padre eterno, que es nuestro Señor Jesucristo, como primicia que se levantó de los muertos, Señor, ha dado también esa promesa para los que crean usted también, no morirán, sino que vivirán. Sea usted, Señor, dándole entonces la sabiduría, entendimiento a cada uno de ellos, bendiciéndole grandemente cualquier necesidad que necesiten, y los que han estado enfermos, que con la oración, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, se han sanado completamente. En el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pido. Amén. Bueno, será entonces hacer la invitación para mañana, Dios mediante, cuando nuevamente estaré uno de mis amados hermanos aquí llevando más palabras de vida, más palabras de entendimiento, de sabiduría, de gracia para su vida, para que pueda entrar entonces en ese gran proyecto que Dios está llevando a cabo en este último tiempo, que es una prisa que Dios, un apuro que Dios tiene para que entre entonces en ese gran proyecto de Dios. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.